Buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es William Alberto Barrera Landeros, vengo del sexto semestre de la Escuela Preparatoria Simón Bolívar y en el día de hoy les vengo a explicar acerca de mi proyecto, electromotriz. A principios de la década de 1830, Michael Faraday, en Inglaterra, descubrió que la variación temporal del flujo magnético que atraviesa la superficie limitada por una espira conductora induce en esta espira una corriente eléctrica. En sí mismo, el proceso se le conoce como inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el principio fundamental del generador, del transformador y de otros muchos dispositivos de uso cotidiano. Los materiales que se utilizaron para este experimento fueron un amperímetro, un imán y una bobina de 120 voltios. En primer lugar, se ajusta el amperímetro de modo que el cero quede en el centro de su escala. Se puede observar que cuando la corriente va en un determinado sentido, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda del cero, mientras que si la corriente cambia de sentido, la aguja se desplazará hacia la derecha. En el video se indica el sentido de la corriente mediante flechas rojas, así como el desplazamiento de la aguja del amperímetro en cada caso. Veamos cómo es posible generar una fuerza electromotriz inducida y por lo tanto una corriente inducida. Se toma el imán y se acerca y aleja de la bobina, introduciéndolo y sacándolo de esta. Se observa en el amperímetro cómo se induce una corriente eléctrica cuyo sentido cambia si se le acerca o se le aleja el imán. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la izquierda, mientras que al alejarlo se desplaza hacia la derecha. Sin embargo, no existe corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Se puede observar en este caso que la aguja del amperímetro no se mueve. Si se cambia la orientación del imán y por tanto la de su campo magnético, se produce el mismo fenómeno, pero ahora el sentido de la corriente inducida es distinto que en el caso anterior. Al acercar el imán, la aguja del amperímetro se desplaza hacia la derecha, mientras que al alejarlo, la aguja se desplaza hacia la izquierda. Además, si el imán se acerca o se aleja más rápidamente, la corriente inducida es mayor. Como en el caso anterior, no hay corriente inducida si el imán está en reposo respecto a la bobina. Ya para concluir con este experimento, observaremos cómo también se genera corriente inducida cuando el imán está en reposo y se mueve la bobina respecto al imán, alejándola o acercándola. Al igual que los casos anteriores, cuando no hay movimiento relativo entre la bobina y el imán, no existe corriente inducida, y por lo tanto, la aguja del amperímetro no se mueve. Al acercar el imán a la bobina, aumenta el flujo del campo magnético que atraviesa cada una de sus espiras, y se induce una corriente eléctrica. Sin embargo, cuando el imán está en reposo respecto a la bobina, el flujo del campo magnético que atraviesa la bobina no cambia al alejar el imán. Disminuye el flujo magnético y también se induce una corriente eléctrica, pero en sentido contrario al del caso anterior. La presencia de estas corrientes inducidas en la bobina implica la existencia de una fuerza electromotriz inducida, la cual está presente durante el tiempo en que el flujo del campo magnético está variando. El flujo de campo magnético que atraviesa la bobina está relacionado con la fuerza electromotriz inducida mediante la ley de Faraday, que establece que la fuerza electromotriz epsilon depende de la rapidez con la que varíe el flujo magnético Xi. Pues sin más por agregar, espero que les haya gustado mucho el video. Mi nombre es William Alberto Barrera Landeros y quiero darle las gracias al maestro Carlos Augusto de la Galureña por permitirme hacer la elaboración de este experimento y también la elaboración de este video. Espero que les haya gustado y sin más, muchas gracias. And how careless we could be.